sentido es muy importante que ustedes lean el artículo 1 del Acuerdo de Ginebra, que dice específicamente que hay que buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia. Como dije antes, se mantenían estas dos tesis, pero existen, y eso es una cosa que ustedes no pueden olvidar, existen elementos en ese acuerdo que sustentan los argumentos de ambas partes. No se puede decir que el Acuerdo de Ginebra favorece a Venezuela, favorece a Guyana, favorece a los dos, pero reconoce, y eso es importantísimo, la contención venezolana, pero le da la posesión del territorio a Guyana. Entonces, es una especie de decisión salomónica que de hecho ha favorecido a Guyana, porque Guyana ha tenido ininterrumpidamente la posesión de ese territorio, que además significa las 2/3 partes de su territorio. Es importante en este último parte, referente a la interpretación, el último punto, que cuando se refería a buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, no hay que olvidar, porque a veces nos equivocamos con eso, con una coletilla que decía que todo se basa en la contención venezolana del invasión del lago. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros queremos ver la verdad solamente bajo el ángulo nuestro y no nos damos cuenta que hay dos ángulos en la controversia y ambos tienen fundamentos jurídicos, históricos, políticos para hacer prevalecer su solución. ¿Qué sucede? Durante 4 años hay negociaciones, esas negociaciones no avanzan nada, porque los guyaneses no lo saca nadie de la tesis, demuestren la validez o invalidez del laudo, y Venezuela que trataba de aferrarse en esa disposición de un arreglo práctico, y las negociaciones fracasaron. ¿Qué sucedía cuando fracasaba una negociación? Que teníamos que ir a las otras disposiciones que contenía el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas sobre resolución de controversia: investigación, detención, conciliación, arbitraje y, al final, el recurso a la Corte. El gobierno de Rafael Caldera firma en Puerto España, 18 de junio de 1970, el llamado Protocolo de Puerto España, sobre el cual hay dos puntos de vista diferentes. Para muchos, lo que hizo ese protocolo fue congelar las negociaciones por 12 años. Aunque otros dicen, y no sin parte de razón, de que lo que hizo fue suspender jurídicamente los efectos jurídicos del artículo 4. El artículo 4, lo recuerdo, que era el que decía que si no habían llegado a un acuerdo de negociaciones, tenían que ir a Naciones Unidas a determinar otro mecanismo de solución pacífica de controversia. Concluido este lapso, es que me designan a mí como embajador especial de las Naciones Unidas para la aplicación del Acuerdo de Ginebra. ¿Qué me encuentro yo cuando voy allá? Que ya de oficio las Naciones Unidas habían designado, el secretario general había designado a un ecuatoriano llamado Diego Cordobés como representante personal, que había empezado él a hacer su visita a Guyana y a Venezuela, y Cordobés, muy a la moda en Naciones Unidas en esa época, quería elaborar una fórmula que llamaran la fórmula Cordobés, y lo que él estaba pensando era una mezcla entre conciliación y arbitraje. Los facilitadores venezolanos, en ese caso era Ramfal, que había sido el primer canciller de Guyana, y yo nos reunimos y le transmití la posición del gobierno de Ciudad. Por una situación que vaya a conciliación y arbitraje, Venezuela no lo va a aceptar jamás. En consecuencia, aquí vamos a tener una situación de impasse que no sabemos hasta dónde nos puede llegar. Entonces, a pesar de la insistencia de un funcionario de Naciones Unidas, logramos que los cancilleres, este es el primer punto de acuerdo práctico entre las partes, los cancilleres de Guyana, Rashid Jackman, y creo que era Reinaldo Figueredo de Venezuela, fueron y le pidieron una cita al secretario general y le dijeron: las partes queremos que el método de solución de controversia que se aplique sea los buenos oficios. Ustedes dirán, por los buenos oficios no aparecen en el artículo 33. Sí, pero en el artículo 33, al final, se señala que puede ser cualquiera de los que están enumerados, y fíjense en la coletilla final, u otros medios pacíficos de su elección. ¿Qué significaba esto? Que no es Naciones Unidas la que determina por nosotros, sino que la controversia está en manos de las partes. Y las partes negocian entre ellos y recurren a Naciones Unidas, pero Naciones Unidas no está por encima de las partes. Digo, bueno, ¿para qué nos vamos a meter en ese problema? Pero lo que es importante que anoten, y por eso que hoy es más importante que nunca, que la solución era fundamentalmente en el mar.
O sea, la idea es que podía haber una rectificación parcial, territorial, inclusive lo que se llamaba una fórmula simbólica. Simbólica sometida, para Venezuela difícil de entender, a un esquema jurídico típico del derecho anglosajón, que es el leasing. La idea tenían ellos que para no perder la soberanía titular, le concedían a Venezuela un área por 99 años renovable, en la cual Venezuela podía tener apostadero naval, podía tener todo lo que quisiera, pero le permitía que esencialmente hacer que la inclinación de la delimitación marítima se desplazara más hacia el este, porque el objetivo, y eso lo tenía muy claro la Marina de Guerra venezolana, sabía la importancia estratégica que era proteger las bocas del Orinoco. Ahora, vamos ahora al problema actual y quizás una pequeña referencia jurídica a todo lo que ha ocurrido en este momento. Por eso que hablo de aquiescencia, reconocimiento y stop. Esas son tres figuras de derecho internacional que se producen por cuando se habla de más, las personas que no deberían hablar hacen declaraciones públicas, caso del presidente de la República, o cuando los órganos que deberían protestar, emitir las reservas de integración, no lo hacen. En derecho internacional, el que calla, otorga. Y esa es la base de la aquiescencia. La aquiescencia se va formando en el tiempo y implica un reconocimiento de un Estado a las pretensiones de otro Estado. Y en 2007. En 2004, ¿qué es lo que dice el presidente Chávez? Que Venezuela no se opondrá más al otorgamiento de concesiones en el territorio en reclamación. Eso había sido uno de los instrumentos de negociación, por débil que fuera, que impedía que se establecieran inversiones, porque la gente decía, bueno, aquí está esto un problema de pleito, yo no voy a meter dinero en algo que está todavía en contencioso. Al quitar eso, te quitas un arma de negociación. O sea, no quiere decir que eso significa la pérdida, pero simplemente debilita tu negociación. Pero la que es más grave es la declaración que él hace en 2007, cuando dice que la reclamación es espuria, porque es el producto de una connivencia entre el imperio y Rómulo Betancourt para tumbar a Chedi Jack. Señores, en ese momento no necesitaban absolutamente de eso, porque en Inglaterra, primero era colonia, segundo, en Inglaterra había un gobierno conservador. Si los americanos tenían tan preocupados lo que tenían que ponerse de acuerdo con los ingleses, como de hecho hicieron después, cambiaron la geografía electoral, cosa que conocemos aquí en Venezuela, y hicieron que lo que era la minoría de población, que era la población afrodescendiente, tomara el poder, y entonces por eso es que en el Acuerdo de Ginebra va Burnham en vez de Jackson. Ahora, después existen elementos importantísimos donde el silencio se ha manifestado, que lo veremos un poquito más adelante. Hubo una declaración de zona económica conjunta entre Barbados y Guyana, no dijimos nada, y eso que se solapa en áreas nuestras. Hubo un laudo entre Guyana y Surinam, no se dijo nada tampoco, a pesar de que uno de los puntos de referencia para medir el tratado de equidistancia entre Guyana y Surinam está en el territorio en reclamación. Después, la nota que va a ser vaso fue la declaración de la canciller guyanesa diciendo que no había problemas limítrofes, que había consultado con Barbados, Trinidad y Surinam, y había hecho caso omiso de la existencia de Venezuela. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto y por qué esto se puede resolver? Y que simplemente esto no es un problema de un triunfo político, sino simplemente hay que pedirle al Estado venezolano, por su representación del gobierno actual, que emita las notas diplomáticas de preservación de los derechos del Estado venezolano. Es decir, eso se llama notas de protesta, pero vamos a ver, si les molesta el nombre protesta, son notas diplomáticas que digan: Venezuela reserva sus derechos frente a las presunciones de extender la plataforma continental, de establecer una zona económica compartida, de conocer el tratado entre Venezuela y Trinidad y todos esos elementos. Si nos vamos a los hechos, y regresando un poco para atrás, en el 2000, el presidente Chávez mantuvo la posición que se mantenía en los 40 años anteriores, más. Se opone a la concesión de un sitio de lanzamiento de satélites. Saben que la Guyana es un sitio perfecto para hacer satélites por su posición geográfica, pero una concesión que se le dio a Bell Aerospace. En 2004 eso cambia radicalmente, le da 180 grados de giro. Yo me imagino que fue un momento en el que para él consideró que geoestratégicamente o políticamente
era muy conveniente hacerle concesiones al CARICOM, y entonces hacen esas dos declaraciones que hice, la de 2004 y la de 2007. Y después de la de 2007, anoten esto, es importantísimo, el canciller Izanali, por cierto, un hombre que estuvo muchos años como embajador en Venezuela, y el embajador de Guyana en Venezuela, le dicen al presidente: bueno, presidente, nos agrada enormemente que haya dicho eso, ya que hizo eso, ¿por qué no retira la reclamación? Que sepamos hasta la fecha, por lo menos públicamente, no hemos renunciado. No sé si hay otra cosa, no lo sé, no lo puedo decir. Después hay otro problema, segundo hecho importante. Cuando viene lo de la declaración de la canciller guyanesa, el presidente, le hacen decir al presidente que no había sido informado. ¿Cómo le hacen decir eso a un jefe de Estado cuando en 2009 la Embajada de Venezuela en Guyana manda una nota a la Cancillería explicando el alcance, el peligro y las condiciones de eso? Entonces después tuvieron que, no sé cómo tuvieron que recoger, pero estábamos más que informados sobre esa acción, que nos hubiéramos permitido ganar 2 años en tiempo para corregir este encuentro. Y el tercero es, de hace unos días, no sé si lo ha visto usted en la prensa, en el preámbulo a la ley de presupuesto que se va a someter al Congreso en este momento, se desconoce la existencia del territorio en reclamación, y además confunden plataforma continental con mar territorial. Le voy a leerla porque vale la pena leer textualmente, y esto está ante el Congreso en este momento. En el mismo orden de ideas, el Ejecutivo Nacional enrumba sus planes geopolíticos a la delimitación de las aguas marinas y submarinas en el Océano Atlántico a través del, está en rojo ahí, trazado de las líneas de base recta. Estamos en el... No, la anterior. No, la pasante. Trazado de líneas de base recta a Guarapiche a Punta Playa, desde el estado del Tamacuro, mediante el establecimiento de negociaciones con la República de Guyana. Eso es anterior. La anterior. La República de Guyana, a través del despacho del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, a fin de asegurar la salida al Atlántico desde el delta del Orinoco y así lograr una extensión legítima, oigan bien, de 200 millas de mar territorial. Bueno, yo creo que nos unimos a aquella tesis irredente de los peruanos que opinaban que el mar territorial debe extenderse. Usted sabe muy bien que el mar territorial, por las convenciones y por el derecho constitucional, no puede ser más de 12 millas. Lo que puede ser 200 millas y más, eso es, las 200 millas son económicas, y 200 millas y más cuando hay una prolongación geomorfológica común, la plataforma continental. Bueno, entonces yo quiero destacar la existencia actual de 3 grandes silencios, y los silencios, como les dije antes, los silencios tienen consecuencias. El silencio es reconocimiento de la petición del otro. El primer silencio es cuando Barbados y Guyana hacen un tratado de cooperación de zona económica exclusiva, que evidentemente no lo pueden hacer porque en el medio está la fachada venezolana, está Venezuela y Trinidad, pero lo hicieron igualmente, y hasta la fecha, que yo sepa, la Cancillería no ha emitido la respectiva nota de protesta. El segundo silencio es el laudo que estableció, según una decisión del Tribunal del Mar, organismo creado por el nuevo derecho del mar, que establece la frontera marítima entre Guyana y Surinam. Estamos hablando del 17 de septiembre de 2007. Al no efectuar la nota de protesta y notificarle al Tribunal del Mar la existencia de una zona en reclamación, se estaría admitiendo como válido un punto de base utilizado para medir la equidistancia en el territorio en reclamación. Tampoco hay nota diplomática sobre ello. El tercer silencio fue, y es el más grave, fue cuando la canciller Caroline Rodríguez Birquet formula el mes pasado ante la Organización de las Naciones Unidas una solicitud perfectamente lícita, todos los estados pueden hacerlo, Venezuela no lo ha hecho, para extender su plataforma continental en 150 millas, 141 kilómetros. Ese dominio y esa proyección se solapa en la proyección nuestra, y hasta ahora no hay nota diplomática al respecto. Todo esto dio lugar a que se formara un gran movimiento de opinión pública, que lo estamos viendo aquí, que yo no lo veía desde la hipótesis